bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy tenemos un video muy importante para la organización de mi cocina y es que hoy lo que vamos a hacer es organizar mi despensa con productos de Temu. Para los que no saben, Temu es una plataforma online en la cual te puedes ingresar ya sea por su página web o descargar la aplicación en tu teléfono, donde puedes comprar realmente lo que sea. Venden muchísimas cosas. Si estás interesado en comprar algo de lo que voy a enseñar en este video, te voy a dejar todos los links en la cajita de descripción y no olvides utilizar mi código de descuento para que obtengas 30% de descuento. Y si utilizas también mi link, te dan hasta $100 en cupones. Así que bueno, ahora sí, empecemos. Y bueno, les quiero decir que ya yo abrí más o menos las cosas que están aquí porque este paquete me llegó la semana pasada y yo tenía que revisar que todo estuviera bien. Y vamos a empezar. La primera compra es algo que me emocionó muchísimo y estaba a súper buen precio. Le voy a dar todos los precios por aquí de cada producto. Y es esto, que creen que sea. Es un picador de piña, señores. La verdad, ahorita no tengo piña. En este video no lo vamos a probar. Solo lo vamos a lavar y a guardarlo. Pero en próximos videos en mi canal lo estaremos haciendo. Seguimos por aquí a ver qué más hay. Ay, esto me emocionó muchísimo porque yo siempre veía esto en Pinterest y yo lo quería y me parece súper cómodo. Miren, es un cepillito para tallar la ropa o los platos. Yo creo que lo voy a utilizar para los platos. Miren qué lindo es demasiado lindo. Combina muy bien con mi hogar ya que es de madera y de verdad que las cerdas son excelentes para tallar. Así que bueno, este lo estaremos probando lavando unos coroticos más adelante. Seguimos. Esto es lo que me tiene súper más emocionada. Y son, ¡tarán!, ya los abrí, como les dije. Esto vino totalmente sellado, pero ya yo los abrí. Son unos contenedores para la despensa, para organizar la comida. Sí, porque yo tengo en la nevera que si la bolsita de la leche, que si la bolsita de la harina, que si la bolsita del azúcar. No, ya no más bolsitas en la nevera. Ya ahora sí vamos a organizar todo en nuestra despensa. Miren cómo viene. Cada envase viene como con su bolsa, vienen sus tapas aparte. Yo la verdad pedí 2 paquetes. Este que trae 3 de los grandes y este que sí trae muchísimos más envases. Creo que son 6, si mal no recuerdo. De todas maneras, todos se los estoy dejando por aquí. Este también trae, pero de varios tamaños. Quiero empezar quitándole todos los, ¿cómo se dice? Las bolsitas y lavando estos envases muy bien. Estas cajas no tienen nada. Y lavando todo esto muy bien para así poder organizar ahora sí nuestra despensa. Antes de eso les voy a enseñar las últimas cosas que me llegaron para la cocina y es esto. Miren, esto lo quería desde hace tiempo porque yo amo las comidas que tienen ajo. Lo adoro, o sea, es mi preferido. Y esto me va a hacer la vida muchísimo más fácil a la hora de cocinar porque miren, es un machucador de ajo o como se dice, pisador de ajo, no sé. Miren, aquí se agrega el ajo y bueno, lo haces así y el ajo sale por estas ranuras. Así que bueno, este lo estaremos probando también. Y lo último es este pelador de papas. Sí, señores, porque yo tenía uno y la verdad no me gustaba, era como muy duro, no picaba bien y siento que este me va a servir espectacular y también lo estaremos probando en un próximo video. Ahora sí vamos a enfocarnos a quitarle los plásticos a estos envases, para poder lavarlos todos. Les enseño. Bueno, aquí pueden ver de cerca los envases, lo bello que son, de verdad que los amé. Son de súper buena calidad y súper lindos y prácticos. Entran perfecto en el gabinete de la cocina y vienen con estos stickers y el lápiz blanco para escribir en ellos. De verdad que 10 de 10 con los stickers. Ahora sí, vamos a empezar a lavar esto. Pero antes de lavarlos, tengo que despejar la cocina porque si tengo aquí como un medio mugrero. Así voy a ir pasando poco a poco los envases. De verdad es que el área de lavado mía no es muy grande, así que los voy a ir pasando por partes para que no se me haga incómodo lavarlos.
La verdad es que los lavé normalmente con mi jabonadura, que es Acción más Brisol. Y bueno, quedaron súper limpios, oliendo divino, así que me encantó. Y bueno, las tapas no saqué las gomas porque no lo creí necesario, ya que venían relativamente limpios. Y bueno, ahora me voy a poner a secar todo esto porque si espero que se sequen al natural, ay señor, va a tardar demasiado. Así que vamos ahora a secarlo. Para secarlos de verdad que me tomé mi tiempo, señores, pasé bastante rato. Ustedes lo ven súper rápido, pero sí me tomó bastante tiempo. Es que me quería asegurar de que sí estuvieran 100% secos para poder agregar los alimentos. Y miren, las tapas las sequé así primero y yo dije, bueno, no, ya sí quedan secas. Pero bueno, más adelante les enseño el truco que tuve que hacer para que sí queden secas del todo, porque les entra agua, señores. Bueno, aquí están todos sequitos. De todas maneras no los cerré, los puse aquí encimita como que para que terminen de secar bien ahí, para en un rato sí empezar a rellenarlos. Mucho más tarde. Ya secaron, los dejé un rato así abiertos y de verdad que secaron súper bien, así que ya es momento de rellenarlos. Antes les quiero mostrar cómo está mi despensa en este momento. Y bueno, si abrimos aquí pueden ver que bueno, no es la más ordenada. También nos faltan comprar algunas cositas que ya nos faltan. Pero bueno, esto yo no lo había rellenado por eso mismo, porque sabía que me iba a llegar estos envases nuevos. Pero mi idea es colocar estos envases aquí arriba. Pero miren, en esta cesta yo tengo que si velas, incienso, esas cosas. Servilleta, vaso plástico, incienso, velas. O sea, como un de todito es esta cestica. Entonces, esta cestica como que tengo ganas de organizarla aquí abajo, de colocarla allá abajo. Cosa, aquí tengo más espacio. Estas son las medicinas. Ay, disculpen que esto está así, es que Adrián David, bueno, en el video pasado les comenté que le había dado fiebre, tiene gripe. Entonces él deja todo así. Ya vamos a organizar todo esto y lo vamos a meter en esta cestica que es la de medicinas. Este pan lo voy a sacar también de aquí. Y vamos a organizar eso allá arriba, también lo vamos a limpiar. Vamos a rellenar esto para después poder organizar y limpiar aquí arriba. Les enseño. Vamos a empezar rellenando los envases más grandes y bueno, en este caso sería el de la harina pan. Y miren, estoy pasando del envase viejo a este nuevo, que miren lo hermoso que es. El otro sí estaba como feíto y rayado. Este está demasiado espectacular, me encanta. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al siguiente, que sería el envase para el arroz. Este es el envase viejo, como pueden ver tenía todos los envases distintos, de un modelo distinto. Ahora sí todos van a ser iguales y va a haber muchísima armonía visual en los gabinetes. El envase del arroz se llevó aproximadamente 2 arroz y un poquito, así que sí agarra bastante. Y ahora vamos a pasar con el siguiente, que sería el de la pasta. Esta vez sería la pasta corta. Sí, como pueden ver, yo la pasta corta sí no tenía ningún envase. Yo utilizaba la pasta y la bolsa abierta, le ponía un ganchito y la metía en la nevera. Así que siento que me va a liberar bastante espacio en la nevera y todo se va a ver mucho más lindo aquí. Ahora sí, el último envase de los grandes. Voy a agregar la pasta larga. Voy a agregar estos dos envases. Ahí estaba viendo que la pasta se veía más larga y yo dije, no, pero esto tiene que ser creado para esto. Bueno, señores, yo no sé si es que la pasta venezolana es un poquito más alta o es esta marca. Como pueden ver, esa era Primor, una marca aquí venezolana. No sé si tengo que buscar una un poquito más corta que esa Primor, pero miren, tuve que aplastarlo. Sí entró, pero aplastado. Me costó un poquito cerrarlo, pero lo logré.
Y bueno, ya... Ah, no, hay otro envase grande. ¿Verdad que pedí 3 de los grandes? Y aparte el envase de 6 trajo 2 grandes. El último envase grande lo utilicé para la harina de trigo, sí, porque la harina de trigo tampoco tenía ningún tipo de envase, sino que le iba utilizando y le ponía un ganchito en la nevera. Entonces en la nevera caía el polvillo de, ay no, horrible. Así va a estar muchísimo más organizada y va a ser muchísimo más fácil cocinar con ella. Bueno, ya rellené los envases más grandes. El que más me costó fue el de la pasta. Yo no sé si es que la pasta venezolana es un poquito más alta o qué. Esta es Primor, para las que sean de aquí de Venezuela, la marca Primor. Y miren, casi que lo tuve que aplastar. Pero bueno, ahora voy a rellenar los más pequeños. En estos voy a agregar, estos son los envases medianos, la sal, estoy agregando aquí. La verdad es que esta sal a nosotros nos dura años. No somos de usar tantísima sal. Y si nos dura muchísimo, somos 2 personas. Por Dios, que tanta sal vamos a utilizar. Pero bueno, la otra sí me tiene mucho más emocionada porque lo utilizamos siempre y era demasiado incómodo. No teníamos ningún tipo de envase y es este de la leche. Miran, tener la leche aquí me va a ahorrar tiempo, como ustedes no tienen idea. Nada más entra la cucharada fácilmente y todo lo demás. Así que me encantó. Tengo que comprar más leche porque eso era todo lo que tenía. Me acordé que tenía este otro repele en la nevera y lo eché ahí también. Pero bueno, ya sé que le entra una leche un poquitico más grande, al igual que la sal. Ya estos son los 2 últimos envases y Adrián me solicitó que colocara aquí el frijol porque él ama cocinar frijol. Solo le quedaba ese poquitico. Yo le dije, bueno, tus frijoles no me llenaron el envase, tienes que comprar. Así que bueno, quedó medio fallo el frijol, pero la carauta sí quedó bien. Y bueno, ahora que ya los rellené, vamos a colocarle las etiquetas o stickers. El paquete cada paquete me trajo esto, que viene con su lapicito, así que bueno, vamos a pegárselo. Quitar los stickers es súper fácil y bueno, como pueden ver, estoy intentando que todos me queden como que a la misma altura. Me pareció que era mejor ahí. He visto que también lo pegan en el centro, pero no sé, no me convenció, así que mejor los coloqué ahí. Los puse en la misma altura, la misma distancia para fijarme de lejos e ir pegando uno por uno. Los envases medianos sí los coloqué justo en el centro porque sentí que se veía más bonito así. Y a los súper pequeñitos igual. Y bueno, como pueden ver, a los pequeñitos casi que no se le ve lo que tiene adentro con el sticker. Así que bueno, tomen eso en cuenta. Y ahora sí, escribir en ellos es tal cual como escribir con un marcador. Súper fácil y lo más lindo es que queda así con la letra de uno. Bueno, a mí me encanta mi letra. Si no tienes una letra muy entendible, pídele el favor a alguien que te los escriba, pero sí es súper fácil, miren. Y miren qué bellos quedaron. Ay, a mí me encantó. Estuvieron unos que no me quedaron tan linda la escritura, tengo que practicar, pero bueno, por lo general, bien. Y bueno, ahora sí tengo que limpiar la alacena antes de ingresar estos envases, pero se me hizo la hora del almuerzo, así que voy a cocinar y después de cocinar es que vamos a organizar todo eso. Miren, me di cuenta que habían unos, cuando los cerré, que tenían como esta tirita mojada. Así que con este palito lo abrí y le saqué la gomita y ahora sí siento que se secaron enseguida. Claro, porque con esa goma ahí, como se seca bien eso. De todas maneras lo voy a dejar un ratico ahí porque como voy a cocinar, pero ahora lo que tenemos que hacer es recoger aquí, porque muy lindos los envases, pero miren el poco de basura que me sacaron. Tengo que lavar eso y tengo que hacer almuerzo.
ya hice almuerzo, ya pasé un buen rato, ya lavé todo. Todo quedó impecable, hasta el budare lo lavé. Así que bueno, ahora sí nos vamos a dedicar a organizar esta despensa. Como pueden ver, empecé sacando absolutamente todo para limpiar todo muy bien. Limpié la superficie con mi mezcla que hacemos de vinagre más fabuloso el desinfectante y un poquito de agua. Y bueno, con eso lo apliqué muy bien en todas las puertas. Empecé a agregar los envases y agregué unos arriba y otros abajo, pero de verdad que no me convenció. Siento que mejor se ven todos arriba. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios, su opinión es muy importante para mí. Y bueno, después de mover tanto todo, al fin me gustó cómo quedó la distribución, o por lo menos por los momentos, ya les voy a enseñar. Pasé cosas de aquí para acá y de aquí para acá, y también de aquí para acá. O sea, todo un desastre. Lo tenía al principio, pero siento que así quedó más organizado. Miren, por aquí quedó así, que están estos aquí arriba y las otras cosas aquí. Y de este lado quedó así. Como les dije, todavía me falta comprar despensa, pero por lo menos aquí tengo el espacio para agregarlo. Miren, ahí quedó el arroz, la pasta, la sal, las caraotas, la harina de trigo, la harina pan, frijol. Y agregué estos dos envases aquí que antes los tenía fuera, de harina integral y el de atrás es avena. Y esto me quedó así. ¿Qué les pareció? La verdad a mí me encantó. Siento que ahora se me va a hacer mucho más fácil cocinar y también ingresar las cosas que compremos. Por este lado quedó así. Puse las servilletas que antes las tenía aquí. Este toallín le tengo que buscar un sitio porque ahí no me gusta, y las servilletas tampoco. Pero bueno, aquí tengo los vinagres, la sal, los aceites y eso. Ese quedó así. Ese siento que le falta más organización. Este todavía no me convence mucho. Ingresando todo allá, este quedó súper vacío, así que ahora sí aquí podemos agregar. Ay, ya va, esto se tranca. Ahora aquí sí siento que podemos agregar muchísimas más cosas porque ahora sí contamos con más espacio. Así que bueno, este está limpiecito para cuando vayamos a hacer la despensa. Y bueno, esa fue toda la organización de mi despensa. Espero haberte ayudado a darte ideas a organizar tu despensa, o a entretenerte, o distraído, o lo que sea. Si te gustó, recuerda darle like, que eso me ayuda muchísimo a crecer. También comentando qué fue lo que te gustó, dónde pondrías tal cosa. Yo estoy abierta a recibir sugerencias. Yo no me creo la más experta ordenando ni nada por el estilo. Así que si tienen una idea mejor, no duden en decirme. Y bueno, también puedes ayudarme muchísimo suscribiéndote, recuerda. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.